Existen futbolistas que parecen superhéroes, son adorados y aclamados en su país, pero solo unos pocos se convierten en leyenda. Este es el caso de Landon Donovan, o más conocido como el Capitán América. Donovan es considerado como el mejor futbolista en la historia de Estados Unidos. Por él comenzaron a interesarse por el fútbol y llevó a su país a ser importante en los mundiales. Máximo goleador y asistente de la selección americana, Donovan tenía una clase increíble y su visión de juego era sublime. Lamentablemente nació en un país en el que no se llevaba el fútbol, parecía estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Relájate, porque vamos a disfrutar del Capitán América, el nómada del fútbol. Landon Donovan nació el 4 de marzo de 1982 en Ontario, California. Su familia era de origen irlandés, y esto hizo que comenzara a interesarse por el fútbol desde pequeño. Landon vivió obsesionado en convertirse en algún día un futbolista profesional, así que a la mínima que pudo, se apuntó con el Rancho Cucamonga, club de su ciudad. En 1997, y tras una progresión espectacular, fue aceptado en el programa de desarrollo olímpico de Estados Unidos, y 2 años más tarde se incorporó a la Academia de Bradenton. En su país jamás habían visto un talento igual, así que decidieron invertir mucho en su formación. En 1999 fue convocado para disputar el Mundial Sub-17, donde anotó 3 goles y lograron un 4.º puesto. Allí fue el mejor jugador, y esto llamó la atención del director deportivo del Bayer Leverkusen, Michael Reschke, que le ofreció un contrato de 6 años. Allí permaneció una temporada y media, donde alternó su participación con el segundo equipo. Y la verdad es que con el filial jugaba bien, pero cuando subía con el primer equipo no. Donovan era muy joven y echaba de menos su país, así que en enero del 2000 pidió que lo cedieran al San Jose Earthquakes de la MLS. Pero antes de iniciar su etapa allí, acudiría a los Juegos Olímpicos de Sydney, donde volvería a jugar muy bien. Anotó un gol y llevó a Estados Unidos hasta las semifinales. Tan solo tenía 18 años, pero ya se había convertido en la primera cara conocida de su país. Ya en marzo de ese mismo año, inició su etapa con el San José y allí rápidamente se hizo con un puesto en el 11. Su fútbol era sublime y con su visión de juego, el equipo subió de nivel. La cesión duró 4 años, donde anotó 42 goles y dio 29 asistencias. Además de eso se convirtió en el ídolo del club y con sus goles conquistó sus 2 primeras MLS. Entre medio de sus 4 temporadas con los Earthquakes, acudió a su primera cita mundialista, la del 2002 celebrada en Corea y Japón. Allí tan solo tenía 20 años, pero Bruce Arena confió en él y junto con Gio Reyna llevó la batuta del equipo. Allí hizo un mundial increíble, donde pasaron como segundos de grupo por delante de Portugal y Polonia. Ya en octavos, vencerían a México en el Gran Derby norteamericano y Donovan anotó un gol. Lamentablemente, el sueño mundialista terminó en cuartos tras caer derrotados ante Alemania por 1-0, pero el papel del equipo fue muy bueno. Llegaron a cuartos de final tras más de 70 años sin lograrlo, y Donovan fue premiado como mejor jugador joven del mundial. Ya de vuelta a nivel de clubes, y con Donovan como ídolo del país, en 2004 regresó al Bayer Leverkusen de sucesión de 4 años con San José. En Alemania tenían esperanzas de que Donovan se adaptara, pero no lo logró. Landon no se adaptó al fútbol europeo, y tras jugar 7 partidos con el Leverkusen, en abril del 2005, decidieron aceptar la oferta de Los Ángeles Galaxy, que pagaron 1 millón de euros para hacerse con la estrella americana. Muchos grandes futbolistas van allí a retirarse, pero Donovan tenía solo 24 años y muchas ganas de triunfar en este deporte. Además de eso, se convirtió en el futbolista mejor pagado de la liga y en el capitán del equipo, siendo así el jugador estadounidense más famoso del momento. Sus 2 primeras temporadas con los Galaxy fueron muy buenas. Desde el primer momento triunfó con el equipo, anotó 28 goles y logró conquistar otros 2 títulos, una nueva MLS y la Copa del país. Tras esos 2 buenos años allí, acudiría a su segundo mundial, el de Alemania. Todo el país estaba muy ilusionado con la selección, y Donovan sabía que para el mundo lo viera, tendría que lucirse, pero allí nada salió bien.
A diferencia del pasado mundial, Estados Unidos no hizo un gran torneo. Pese a conseguir un empate ante la posterior campeona, Italia, las derrotas ante República Checa y Ghana hicieron que cayeran en fase de grupos. Tras el mundial, el Capitán América, como lo apodaron en Los Ángeles, iniciaría su tercera temporada con los Galaxy, pero esta no fue tan buena. David Beckham llegó al equipo, y por tema de marketing, Donovan tuvo que cederle el brazalete de capitán. Ese año no ganaron nada, y Landon estuvo a punto de dejar el equipo. Recibió ofertas de clubes europeos, pero tras su mala experiencia en Alemania, decidió continuar con los Galaxy. Ya en la del 2008, volvió a recuperar su buen nivel. Esa campaña anotó 20 tantos, y pese a volver a quedarse en blanco, se convirtió en el máximo goleador del equipo. Esa buena temporada hizo que el Bayern de Múnich se fijara en él, y Donovan decidió darse otra oportunidad en el fútbol europeo. Pidió al club que lo cedieran una temporada, pero en Múnich tan solo jugó 9 partidos. Es cierto que anotó 4 goles, pero en marzo del 2009, el club decidió no ejecutar la compra, y mandaron a Donovan a casa. Tras otra decepción, Donovan terminaría la temporada con los Galaxy, y ese mismo verano, regresaría con la selección para disputar la Copa Confederaciones. Allí jugaría su mejor torneo, pasaron como segundos de grupo, y en semifinales, eliminaron a la mejor España de la historia, llegando a la final para sorpresa de todos. Mañana no hay nada que perder, es un final. Si perdimos, pero vamos con todo. Allí se encontraron ante Brasil, y pese al gran partido de Donovan, en el que anotó un gol, la canariña terminó remontando un 2-0 para hacerse con la victoria. Tras esa final perdida, Beckham se marchaba al Milan, y Donovan recuperó el brazalete de capitán. Ese año hizo un temporadón, donde pese a volver a quedarse en blanco, anotó otros 20 goles, y fue nombrado como el mejor jugador de la liga. Tras esa temporada, ya en junio del 2010, Landon disputaría su tercer mundial, el de Sudáfrica. Allí volvió a capitanear a los suyos. Todo el mundo tenía expectativas altas en el mejor jugador estadounidense, y Donovan cumplió con ellas. Es cierto que cayeron en octavos ante Ghana, pero el capitán anotó 3 goles en ese mundial, y volvió a ser escogido como el mejor jugador del país. Tras la Copa del Mundo, Donovan decidió renovar con los Galaxy, pero incluyó en su contrato que desde enero hasta marzo podría jugar con algún club europeo en calidad de cedido. El club aceptó, y de esta forma, Landon pudo jugar con el Everton en 2 ocasiones. Sus 2 etapas en Inglaterra fueron buenas. Jugó 17 partidos, en los que anotó 2 goles y dio 6 asistencias. La verdad es que lo hizo tan bien que el club le ofreció quedarse, pero Donovan decidió regresar a casa. Dijo que su hogar era la MLS, allí era un ídolo, y no podía abandonar a sus aficionados. Ya en marzo del 2013, regresaba a Los Ángeles para iniciar su 9ª campaña, y allí coincidió con Robbie Keane, con el que conquistó una nueva MLS. Ya en la del 2014, volvería a ganar la liga, y tras anotar un doblete en un partido contra Philadelphia Union, se convirtió en el máximo goleador histórico de la liga, donde anotó 136 goles. Tras ese hito y con tan solo 32 años, decidió retirarse del fútbol. Dijo que ya se había convertido en leyenda, y que quería cerrar su etapa como campeón de liga. Tras un año sin jugar, decidió que quería volver, así que en septiembre del 2016 firmó por un año más con los Galaxy. Allí tan solo jugó 6 partidos, donde volvió a anunciar que se retiraba. Esta vez parecía definitivo, pero el Capitán América parecía incombustible, así que en 2018 decidió volver a salir de su retiro para jugar algunos partidos con el Club León mexicano, y en 2019 con el San Diego Sockers. Tras su etapa de 2 años en México, Landon anunciaba por tercera vez su retiro, y este fue el definitivo. Esta ha sido la historia de Landon Donovan, el jugador que puso en el mapa futbolístico a Estados Unidos, la primera figura norteamericana conocida en todo el mundo, y el jugador que con su gran juego demostró que el soccer americano tiene un gran futuro.